Bueno, continuemos porque tenemos a alguien que seguramente tiene alguna idea sobre el tema. Se lo voy a preguntar a Cristian Rosas, politólogo e internacionalista que está aquí con nosotros, aunque en la cuestión de fondo es el tema de la eutanasia que regresa al debate en el Congreso. Primero saludarte, Cristian. ¿Cómo estás? Dios te Bien, bendiga. Fabricio, igualmente, que estén día. Un gusto estar acá siempre. Dime, ¿escuchaste la conversación con Javier Iván? Sí, estuve escuchando una parte cuando llegué y me pareció bastante ¿Qué interesante, te la parece verdad. la idea de este Perú que Lima no termina de querer, o que, no sé si de querer comprender o de comprender en sí? Un Perú emergente, capitalista, si bien es cierto, conservador, pero que no, incluso abomina el capitalismo limeño digamos, el establishment de la capital. Eso es en parte lo que dice Antauro Humala, pues en su libro, que somos una sociedad plurinacionalista. Lo único que, o sea, eso ya lo dijo en su primer libro, Etnocacerismo, hace ya más de 15 años atrás, Antauro, donde habla que hay muchas naciones dentro de un mismo estado. Por ejemplo, habla el estado plurinacional y habla del estado quechua, el estado aymara, Ujú. que está partido entre Bolivia y Perú, por ejemplo. Entonces, habla de que las naciones son los nacientes de grupos particulares que no se sienten integrados dentro de un sistema. Y en parte tiene razones por la cual mencionar esto. O sea, cuando usualmente viene un puneño en Hilux, un Toyota, el prejuicio en Lima es que es un Sí. narcotraficante, o si Minero ilegal, es un lo que minero sea. ilegal, ¿no? Que contamina, trata de personas, y es lo que es casi la narrativa oficial del sistema peruano, ¿no? Yo siempre he apoyado a los pequeños mineros del Perú, ya son años, creo que tienen todo el derecho de emprender. Dios es quien crea la tierra y en ella pone los recursos para que el hombre lo explote. Sin Es embargo, más, se le ordenó hacerlo así. por Dijo, supuesto, sojuzga la tierra. sojuzgar la tierra y ser mayordomo de la creación. Exacto. Pero lamentablemente la administración de la explotación de los recursos no está accesible a todos por igual. Y esto permite que el grupo que ha tenido acceso excluya al grupo que no quiere permitir acceso y los denomine precisamente criminales, mineros ilegales. Se expresa de una forma peyorativa cuando existen informes del Banco Mundial, CEPLAN, la ONU, que habla que el proceso de formalización debe ser permanente y debe ser abierto porque es una salida a la pobreza y se debe entender que tienen derecho todos los peruanos a explotar sus recursos, no solamente algunas familias, ¿no? Eso creo que es el ejemplo más nítido de lo que se ha mencionado ahora, que la capital no tiene la capacidad de integrar equitativamente a todos los miembros del mismo Estado peruano. Y es un desafío que hay que saber superar con amor y con coherencia y con justicia, ¿no? Creo que todos debemos tener la misma oportunidad, el mismo trato, y en parte por esta razón es que existe el intento de descentralización, pretende descentralizar el poder. Actualmente todo está muy centralizado, ¿no? Entonces creo que sí es importante descentralizar y reconocer a todos en hechos y no solo palabras como iguales, ¿no? No, no sé si es primera vez que no estoy. Pues ¿Estás de no es acuerdo? la primera vez, creo que ahí van algunas veces más, pero no estoy muy de acuerdo con eso de la plurinacionalidad de Antauro Humala. No sé si tú Ah, no, compartes lo mismo. yo no digo que esté de acuerdo, solamente describo que esa explicación es lo que explica Antauro. O Bueno, sea, y él le llama la plurinación peruana, o sea, que somos muchas naciones dentro de un mismo estado. eh, Eso, ahí, permíteme, eso es una copia, no es original de Antauro, eso lo copia de Adolfo Hitler. O sea, la geopolítica es el concepto de la plurinacionalidad. O sea, Adolfo Hitler menciona que después de la Primera Guerra Mundial se partió a Alemania y se repartió a Alemania una parte a Austria, otra parte a Francia y a los países vecinos. Por eso es que la propaganda política de Adolfo Hitler era reunificar a los alemán hablantes en un mismo Estado-nación. ujú. Entonces, bajo esa lógica, Antauro Humala replica y hace su interpretación geopolítica de Sudamérica. Y dice, así como se ha partido a la nación aymara entre Bolivia y Perú, se debe de ver la forma de que esas naciones estén dentro, también constituidos de un mismo Estado-nación. No en una línea dibujada desde una perspectiva colonial, en el cual se parte a la mitad naciones en dos estados. No sé si es muy racista eso también. Tiene Mm, connotaciones puede raciales o ser, no. A ver, sí. bueno, seguramente vamos a seguir conversando sobre el tema, Cristian. Yo quiero cambiar de tema. Te he pasado el artículo de Javier Iván para que lo puedas chequear Ah, en tu perfecto, WhatsApp. perfecto. A ver, el congresista Jorge Flores Ancachi, ex niño, no sé si ha sido un niño, me lo han acusado de ser niño en algún momento, presentó un proyecto de ley hace poco, Cristian, a fin Ujú. de
incluir en nuestro ordenamiento penal la eutanasia. Obviamente la eutanasia es este procedimiento que se le hacen a algunos pacientes que sufren o se le harían a algunos pacientes que sufren de una enfermedad terminal dolorosísima, una condición médica pues ya insalvable, persistente, que le Crónica. provoca sufrimientos intensos, darle muerte, ¿no? Darle muerte asistida. Y parece que es una iniciativa que va a ser evaluada y que tendrá que ser evaluada en el Congreso para ver si por fin los progresistas consiguen esta primera victoria. Porque son varias cosas que están proponiendo. Hemos preparado un informe sobre el tema. ¿Te Perfecto. parece si lo vemos Por y luego lo supuesto. comentamos? Por supuesto. Adelante. Ponte los audífonos. Lima, 22 de mayo del 2024. Fue presentado el proyecto de ley que busca incluir la eutanasia en el Perú para pacientes con enfermedades terminales. Proyecto presentado por el congresista Jorge Flores Ancachi y ha generado un intenso debate y rechazo entre expertos, por lo que estaría poniendo en jaque el valor de la vida humana. Te llama la atención pues que aparezcan unos congresistas que son matarifes fascistas, como hay que designarlos, así, matarifes fascistas, ¿no? Que quieren matar por aquí y por allá, y peor, que sean de Acción Popular. De acuerdo al doctor Solari, médico y expresidente del Consejo de Ministros, la eutanasia es también conocida como muerte asistida. Y considerando que este es un tema que ha sido ampliamente debatido en todo el mundo y que ha generado una gran polarización entre aquellos que la defienden como un derecho individual y aquellos que la ven como un peligro, ¿será acaso que todo esto viene dentro del paquete progresista que se ha intentado implementar hace años en el Perú? La Acción Popular tiene una línea de pensamiento importante en la historia política del Perú, que es pervertida pues por personas como esta que hacen barbaridades a la espalda de su partido. No son dueños de su escaño, su partido es dueño del escaño, entiéndase bien. Y nosotros somos los que los hemos puesto ahí y nosotros somos los que también los sacamos. En el caso del proyecto de ley presentado por Flores Ancachi, es que la eutanasia traería la liberación del paciente de todo dolor y sufrimiento de cara a una condición médica que no posee escapatoria y cuyo pronóstico apunta de todos modos a la muerte. ¿Esto no iría en contra del juramento hipocrático que hacen todos los médicos? El juramento hipocrático es un documento que no es mandatorio. Lo que es mandatorio es el Código de Ética y de Odontología del Colegio Médico del Perú, donde expresamente estas cuestiones, así como la clonación humana, están prohibidas, ¿no? Por otro lado, este proyecto de ley ¿acaso estaría colocando a la eutanasia en una forma de discriminación contra las personas con discapacidad y enfermedades crónicas? Estos que quieren la raza perfecta, que quieren eliminar al que no es perfecto, son eugenistas, pues. Así se llama, por eso digo, los matarifes fascistas que son eugenistas que llegan a los parlamentos y quieren hacerse famosos en medio de un debate. Ni siquiera hay que debatir, simplemente hay que decirles, son matarifes fascistas en Acción Popular en contra del ideario de su partido. ¿Realmente el Congreso peruano estaría teniendo en cuenta las preocupaciones y rechazos expresados por expertos y organizaciones civiles? Intentamos comunicarnos con el congresista Jorge Flores, mas no obtuvimos respuesta. Es por esa razón que gran parte del pueblo conservador del Perú estaría alzando su voz para contrarrestar toda iniciativa que atente contra la dignidad y el valor de la vida humana. A ver, estamos con Cristian Rosas, politólogo. Cristian, yo veo tres peligros. El primero es, es un proceso legal complejísimo el que tiene que pasar cualquier eutanasia, me imagino. Riesgos de corrupción. Cualquiera puede, hay un viejito con bienes o una persona que tiene posibilidades de dar por herencia ciertas cosas, seguramente podrían haber peligros de corruptelas de sus allegados para hacerlo morir más rápido. Y el conflicto ético, evidentemente, para profesionales de salud. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema? Bueno, claramente en contra de la eutanasia, la eugenesia, ¿no? Principalmente porque es la introducción de una nueva antropología, una antropología no cristiana. Es decir, muchas veces nosotros entendemos la cristiandad solamente aplicado al ámbito religioso o individual. Pero la cristiandad también es una propuesta filosófica, también es una propuesta política. El concepto del reino que viene a la tierra trae consigo... Una propuesta cultural. Por supuesto, la cultura en sí es juicio, como decía el filósofo Roger Scruton. ¿Y el juicio qué es? El juicio
de la justicia, de la ley moral, la ley superior de Dios. O sea, no hay cultura sin un buen juicio. La cultura es lo que nos enseña a saber lo que es correcto, lo que es permitido, lo que no es permitido. Pero regresemos al tema de la eutanasia o la ortotanasia, ¿no? Eutanasia, significa buena, tanasia muerte. La ortotanasia es la muerte digna, así como la eugenesia, que es el buen inicio, ¿no? Estos conceptos de que hay una forma buena o digna de morir o una forma buena de nacer, son conceptos que anteceden a las primeras civilizaciones como Esparta, como Grecia, por ejemplo, que verificaban visiblemente desde una forma corporal si el niño era digno de vivir o no. Ujú. Y si no era digno de vivir, pues lo mataban. Esa era la eugenesia de su época. Entonces solamente permitir al que consideraban fuerte, hábil, apto. Y también existía la ortotanasia y la eugenesia, que era cuando ya no había solución de cura para el cuerpo y el dolor era insuperable. Claro. Hablaban que mejor era una muerte digna y una muerte sin dolor. Ahora, ¿qué rompe con estos conceptos que existieron en la humanidad, en la historia humana? El cristianismo. Porque el cristianismo reinterpreta la antropología, cómo se entiende al hombre, al ser humano. Y la antropología cristiana nos hace entender que el ser humano no solamente es cuerpo, sino que es espíritu y es alma, es tripartito. Y al ser tripartito, es su espíritu lo que le da dignidad inherente, porque es el espíritu que refleja la imagen y semejanza de su creador. Nosotros tenemos derecho a la vida por una sola razón, no porque sea ley, mañana se cambia la ley, sino porque el derecho a la vida está anclado en un precepto de la dignidad. ¿Y por qué somos dignos? Porque reflejamos la imagen y semejanza de Dios. Es decir, si nosotros no entendemos antropológicamente al ser humano desde una visión cristiana, no habría derecho a la vida. Como decía Hitler decía que los 10 mandamientos era una manipulación del pueblo judío, el derecho a no matar, que evitaba la purificación racial, para manipular las decisiones soberanas del pueblo. Decía, ¿por quién dice que eres digno? No, no eres digno, para mí eres indigno, decía. Y se acabó, y los mataba. Mató empezando a los alemanes que tenían problemas congénitos, problemas físicos. Después a los gypsies, a los roma, Sí. a los comunistas y al final a los judíos. Sí. Porque para él no eran dignos del formato de vida o visión que tenía él diseñado. Es sorprendente, Cristian, cómo el antropocentrismo, cuando pone al hombre en el centro, lo menoscaba y termina condenándolo a muerte. Lo que Más pasa- bien cuando el cristiano saca al hombre del medio y pone a Dios en el medio, la imagen del hombre se dignifica. Exacto, lo que pasa es que hay dos acercamientos antropológicos. El acercamiento secular, que es pura materia, Ujú. y el acercamiento cristiano, que dice no solamente es cuerpo, es alma y espíritu, es integral. El acercamiento materialista del ser humano, que es solo materia, es lo que se trató de imponer tácitamente durante el COVID. ¿Por qué? Porque solamente era esencial lo perteneciente al cuerpo. Todo lo perteneciente al espíritu no era esencial. Entonces por eso es que no, la iglesia nunca fue considerada esencial. Porque se estaba aplicando una antropología secular, donde el Exacto. ser humano era materia y lo único esencial era salvar la vida y punto. Sí. La visión cristiana te explica que existe un propósito en el dolor. Hay propósito en la enfermedad. Hay propósito en el sufrimiento. Y no se puede deliberadamente decidir en asesinar al prójimo para simplemente evitar un dolor, porque de lo contrario no existiría la motivación, uno, para atender al prójimo, o dos, para descubrir la cura a las enfermedades. Es precisamente la atención al prójimo enfermo lo que motiva la investigación científica y las donaciones. Porque si mañana la solución sería para un problema de salud, mejor aplicamos la muerte porque es más barato, es más simple, es más sencillo, entonces ya no existiría pues una motivación real para encontrar la cura de nada. Y otro de los peligros de la eutanasia, Cristian, es la posibilidad de expansión que es preocupante en los criterios a la hora de cómo se hace la eutanasia. Por ejemplo, en Países Bajos o en Bélgica ahora se ha legalizado la eutanasia hace bastantes años, pero ahora, y esto ya se ha extendido en el criterio, que ahora le pueden hacer eutanasia hasta a un niño con depresión. Claro, yo me acuerdo que estuve invitado al Parlamento Europeo en Bruselas, Bélgica, hace unos años atrás, precisamente para hablar del caso de un niño holandés de 8 años que los médicos le habían recetado eutanasia porque su depresión era crónica e insuperable. Y los padres no estaban a favor.
Decía, ¿cómo vamos a matar a nuestro hijo? Y el médico Pero le qué decía, tontería es pero no es esa. no les he pedido su opinión, dice, es una receta médica, hay que matarlo. Entonces el debate era si la decisión de eutanasia era una decisión exclusivamente médica o también incorporaba la voluntad del sujeto eutanasiado o de los familiares, ¿no? Entonces imagínate el extremo radical, inconcebible al cual se ha llegado cuando se ha aprobado la eutanasia en esta tierra, en este planeta Tierra. No estás hablando de otro planeta, estás hablando de la Tierra, ¿no? Estás hablando de Holanda, de un país que hace 4 o 5 años se dio este debate. El problema es que al aceptar el concepto de la eutanasia estamos aceptando tácitamente una antropología secular. Entonces O estamos sea, un diciendo, entendimiento del hombre como el centro de todo. o como el hombre descartable, Sí, el claro. hombre que es sacrificable para el bienestar común, que es la visión marxista de que el individuo se elimina por la clase. En cambio, el cristianismo es al revés, valoriza al individuo, a pesar de su condición médica y salud, tiene un valor intrínseco, innato, connatural, invariable y Exacto. permanente. Y por lo tanto, si tiene un dolor médico o una aflicción médica o una enfermedad, se debe de atender y dar todo lo que se pueda para ayudar a que se cure o en su defecto, si no se puede curar la enfermedad, tenga la mejor calidad de vida. Ahora, y al ofrecer la muerte como solución a estos tratamientos médicos, como tú bien lo has mencionado en este ejemplo en Holanda, no se deshumanizará la medicina, incluso no Claro. se frenarán avances médicos, Cristian. Por supuesto, es que lo que le ha sentido y propósito a cada oficio en la tierra es que esté entregado al Señor. Es lo que le da propósito al oficio, al don y al talento. La medicina, sin un concepto claro de Dios, de amor, de prójimo, se convertía, como lo pasó en Alemania de Adolfo Hitler con el doctor Mengele, en experimentos en humanos, donde experimentaban a ver si sentía el mismo dolor un judío que uno judío. O sea, el ser humano es tratado como una rata de laboratorio. Y esto porque se pierde la premisa de conceptos cristianos, como su dignidad inherente, como la cuestión ética. Todo el conjunto de la cristiandad, incluyendo la ética cristiana, la bioética, el concepto antropológico, la dignidad, queda completamente soslayada cuando nosotros aceptamos la premisa del antropos, el ser, el hombre, sin Dios. El hombre sin Dios es un hombre sin propósito, sin significado, como decía Sartre. Estamos condenados a un túnel sin salida. No hay nada en esa tierra, no hay nada después. Estamos condenados a la nada. O sea, el hombre sin Dios es un hombre sin propósito, sin significado, destinado a la nada, donde todo es relativo, donde el ser humano es descartable, donde el dolor no tiene sentido, porque lo que se evalúa como bueno o malo es lo positivo y lo negativo, y el dolor siempre va a ser visto negativo desde una visión subjetiva, ¿no? Claro, y además este asunto de la autonomía humana es bien sospechoso porque nuestras decisiones, por muy personales que sean, siempre terminan afectando a alguien más. Nunca nosotros somos autónomos totalmente como para poder decidir, o estos padres decidir, por ejemplo, por la vida de su hijo. Eso no se puede, es imposible. Claro, por supuesto que no, no se debe tampoco, porque más allá de que si se pudiera, imaginémonos legalmente, ¿no? Si se pudiera, no se debería. Por eso es que la ley del Señor es para que se materialice en ley del Estado. O sea, no es, esa es la ley del Señor y vivimos como querramos. No, hay que sintonizar, como Dios mandó a Jonás a Nínive y le dijo, oye, la forma que ustedes, su legislación, le dijo, sus leyes están mal dadas, cambien su ley. Y Jonás le dijo, y cambiaron su ley. Y Jonás no podía creer que ellos habían tan fácilmente cambiado su ley, quería ver acción, que los destruya y los pulverice. Pero no, Dios es amor, Dios quiere sintonizar las cosas del cielo con la tierra, quiere que su reino venga, se acerque. Y hablando de eso, Ujú. ¿qué polo te has puesto para venir acá? Ah, Dice Alumni Liberty sí, University. ¿Qué es la- alumna en inglés significa exalumno del Liberty University. Ok, O graduado, graduado. ¿Y qué es la Universidad de Liberty? Es una universidad cristiana, evangélica. En Estados Virginia, Unidos. Sí, una de las más grandes del Entiendo mundo. que es, además de una de las más grandes, es de donde mayormente están saliendo los funcionarios que están trabajando con Trump ahora. Ah, claro, fue la universidad donde Ronald Reagan hizo su campaña, lanzó su campaña, y también la universidad donde Donald Trump lanzó su campaña. O sea, ambos. Entonces ya te da una idea de la línea política de la universidad, bastante activa, beligerante. ¿Cómo debe ser el próximo ministro del Interior, Cristian? Muy buena pregunta. Bueno, para mí personalmente una pena que haya salido Santibáñez. Yo creo que a pesar de todas las dificultades que ha tenido, no se, esa solución de la seguridad ciudadana no es de un día a otro y se debe de apoyar
la estabilidad y permanencia. No es posible que tengamos tantos ministros No en tenía malos números en Santibáñez, tan poco ¿ah? tiempo. Claro, yo creo que, en mi opinión, no se debió ceder a la presión mediática o la opinión publicada, que no es lo mismo que la opinión pública, ¿no? Eso me hace acordar cada vez que veo esas situaciones, a esas políticas, a esa frase en la Biblia donde Saúl le confiesa al profeta Samuel que él había cedido por temor al pueblo. Y por eso pecó y por eso fue desarraigado de su trono. Yo creo que la característica principal de un hombre de fe es que jamás, nunca debe permitirse ser determinado por la opinión pública. Jamás. Exacto. Si es mayoría o minoría, es irrelevante. Siempre tiene que estar determinado en función a lo que es correcto. Y punto. Lo que es verdad. Lo que es verdad, lo que es justo, lo que es veraz, a pesar que sea impopular o inconveniente, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, yo creo que, y deseo de todo corazón como peruano que soy, que somos, que el nuevo ministro de Interior pueda encontrar el respaldo y el apoyo de las instituciones, de todos, el Congreso, el gobierno, la Fiscalía, Ya, pero con el Poder fiscalía Judicial. eso va a estar un poco complicado, ¿no? La verdad que es lamentable que ha habido este conflicto últimamente entre el Ministerio Público y el Poder Legislativo, ¿no? Quizás por razones políticas, quizás han habido razones también de fondo, de forma, pero yo creo que el tema de la seguridad ciudadana es algo que nos atañe a todos y no debería estar dentro del marco político, ¿no? Yo creo que sería buscar un consenso mínimo básico para darle solución a esta crisis que atraviesa el país, ¿no? Bien, Cristian, bueno, se nos acabó el programa, pero antes de eso quiero hacerte una pregunta. Creo que va a haber una especie de marcha el fin de semana. No sé si estás enterado del asunto. Sí, me he enterado por redes. Yo felicito, animo siempre toda iniciativa pro vida, pro familia que se dé. Yo creo que es digno Vamos, de pues. apoyar, claro, porque no, hay que apoyar, hay que impulsar. En Argentina estamos apoyando formalmente la Marcha por la Vida. Ah, también va a haber una allá. ¿Cuándo? Sí, creo que es la misma fecha. ¿Y es adrede? ¿Es triangulado la fecha? Lo que pasa es que es una iniciativa católica. Ok. Entonces, como es iniciativa católica, está concertada a nivel continental. Ujú. Entonces, en Argentina han invitado formalmente al colectivo Con mis hijos no te metas y nosotros estamos haciendo promoción y vamos a ir a marchar. No se ha dado el caso en Perú, donde se ha invitado formalmente al colectivo, pero yo creo que indistintamente de eso, como individuos comprometidos con la vida y la familia, no se requiere invitación y el apoyo está así todo. Y es Además implícito, que y es todo suma, pues, ¿no? es un deber, ¿no? Deontológico. La deontología es la ética del deber. Aún si se olvidaran, yo no me olvido. Como decía Dostoyevsky, ¿no? En su libro Los hermanos Karamazov, decía, aún si todo el mundo se vuelve ateo y le dieron la espalda al Dios, tú sube a tu aposento y ahí en lo privado dale honor y honra. No, Dostoyevsky era un enorme cristiano. Claro. ¿Sabes cómo se convierte Dostoyevsky? No. Lo van a matar en el pelotón de fusilamiento y él ora. Ya con el boquete del arma acá, con eso termino acá. Sálvame, por favor. Sálvame. Si me salvas, yo te busco de verdad, busco tu palabra, etcétera. En nombre de Jesús, amén. Qué Cuando maravilla. dice amén, estaba esperando el balazo y escucha la voz de la funcionaria de turno que le comunica que dice, espérense, se cancela todo, había un problema, había una equivocación. Los reos regresan a sus celdas. Qué maravilla. Y él se convierte en ese momento. Dostoyevsky era un gran cristiano, en realidad. Claro, Sí, claro, sí, sí. no, un gran pensador también. Igual leo Tolstoy, bastantes cosas interesantes, ¿no? Sí. Cristian, muchas gracias. Gracias a ti, Dios te Mauricio, bendiga. por la Esperemos que oportunidad. no avance este tema de la eutanasia, vamos a estar atentos. Muy bien, gracias.